Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida a Pablo Iturralde de la Asamblea Nacional Ciudadana y analista político, preguntándote primero, Pablo, ¿qué es lo que se vivió el domingo? ¿Se vivió una fiesta democrática o se vivió la crónica de un fraude electoral anunciado? Bienvenido. Un saludo cordial, Fran. Mis agradecimientos y reconocimientos a este importantísimo medio de comunicación alternativo al servicio de nuestra patria, de los sectores populares, y también un abrazo fraterno a toda tu audiencia, a toda la ciudadanía que nos escucha o que nos ve. Respecto a tu pregunta, yo creo que el resultado electoral, el resultado entre comillas, es producto de un proceso ilegítimo, es producto de un proceso fraudulento. Cuando comúnmente se habla de fraude, se piensa que el fraude se hace el día de las votaciones, especialmente en el momento del escrutinio, es decir, en el conteo de votos, sea en las mesas electorales o sea a través, en este caso, del sistema informático del CNE. Pero la historia, las ciencias sociales, incluso las experiencias de países hermanos, demuestran que los fraudes electorales se programan y se hacen desde mucho antes. Y eso es lo que hemos tenido ahora, porque se trata de un proceso electoral. ¿Por qué digo que es un proceso fraudulento? Porque se trata de un proceso electoral absolutamente desigual, con cancha inclinada. Ya lo habíamos analizado en otros momentos en la misma campaña electoral, tanto en la primera como en la segunda vuelta, donde efectivamente las instituciones del Estado, como las que constituyen la función electoral, el CNE, el Tribunal Contencioso Electoral, las instituciones de justicia, la propia fiscalía, ¿sí? Los jueces e incluso hasta la propia Corte Constitucional han actuado como empleados subordinados, cooptados al candidato presidente. Pero no solamente esto, Fran y ciudadanía, sino que además hemos tenido efectivamente un uso y abuso de lo que son las instituciones públicas, sobre todo del gobierno nacional, y de los recursos públicos a nivel de todo el país. Hemos visto, tanto en la primera y especialmente en la segunda vuelta, cómo el conjunto de servidores públicos de muchísimos ministerios, prácticamente de todos los ministerios, fueron desplegados en el territorio, incluso disfrazados con los colores del partido político del candidato presidente, ¿sí? De ADN con el color morado, Algo que está y prohibido por la ley. completamente prohibido por ahí. Todas estas cosas, ya voy a llegar un poco a eso. Permíteme tal vez redondeo un poco la primera idea. Creo que es bien importante para poder entender por qué se trata efectivamente de un proceso fraudulento. La primera idea que he planteado es justamente este hecho de que es una competencia desigual, no se cumplió el principio de equidad en la competencia electoral. Una cosa era para el candidato presidente, completamente favorecido, y otra cosa para la candidata, especialmente Luisa González, completamente atacada o marginada, excluida justamente de esas ventajas ilegales e inconstitucionales que tuvo el presidente. Lo segundo, había dicho, la utilización de las instancias del Estado, de las diferentes funciones del Estado al servicio de la campaña del candidato. Un ejemplo bien concretito que determinó los resultados electorales, Fran. ¿Qué hubiera pasado si en la primera vuelta Jan Topic no era descalificado por el Tribunal Contencioso Electoral, ¿sí? Y hubiera podido participar en la primera vuelta efectivamente? Claro. Hubiéramos tenido resultados electorales y presidente efectivamente en el 9 de febrero, porque Luisa González hubiera ganado en la primera vuelta. Ahí podemos ver cómo el fraude se fragua desde mucho antes, en este caso de la fecha de la segunda vuelta, el domingo 13 de abril. ¿Sí? También había dicho el uso y abuso de lo que son los ministerios, el personal de los diferentes ministerios que en muchos casos fue obligado
a salir a hacer campaña y sobre todo de los recursos. Yo creo que los resultados electorales se explican mucho por una compra del voto. Prácticamente Daniel Noboa entregó bonos, transferencias económicas, becas, por alrededor de 600 millones de dólares en los 2 últimos meses de la campaña electoral. Algunos datos de esto me parece que ejemplifican lo que estoy diciendo para que no quede en enunciados generales, ¿sí? Por ejemplo, el bono para militares y policías de $508, hecho hace muy pocas semanas, Claro. benefició a más de 110.000, cerca de 120.000 personas, familias, ¿sí? El bono para 100.000 emprendedores, supuestamente afectados por diferentes circunstancias, en principio eran afectados por el tema climático, ¿sí? Pero después por múltiples causas, que era un bono de $1.000 para 100.000 emprendedores, que vale la pena decirlo entre paréntesis. Hasta ayer, ¿sí? En el Ministerio de Inclusión Económica y Social estuvieron abiertas las inscripciones Claro. y que hoy día están cerradas. El día de ayer ya fueron cerradas las inscripciones, ¿sí? Porque la gente se seguía efectivamente inscribiendo. O el bono para jóvenes en acción, que apuntó a beneficiar a 83.000 jóvenes en el país con una transferencia de $400 durante 5 meses. O el bono para pequeños y medianos afectados por el clima, que era una bonificación, un bono de una entrega, una transferencia de $800 por una única vez. Es decir, se compró efectivamente el voto, Fran, ¿sí? Y por último, creo que es muy importante además, perdón, faltan dos cosas que yo creo que son centrales. Una cuarta cosa es la negativa a solicitar licencia obligatoria, sin remuneración. Y en ese marco el desconocimiento que hizo de la vicepresidenta y todo. Esto violando la Constitución, violando las leyes, cometiendo incluso delitos, por ejemplo, lo anterior, el uso de dinero público en campaña electoral se llama peculado, ¿sí? En este caso igual, y desconociendo los derechos de una vicepresidenta que él escogió, una vicepresidenta que es de ultraderecha, incluso en términos de su mentalidad, como la señora Abad, que para nada, digamos, es del progresismo o de la izquierda o del campo popular, ¿sí? Y que, sin embargo, fue desconocida por el propio presidente de manera ilegal, ¿sí? Y por último, la creación, Fran, de un ambiente social de intimidación, de miedo, de represión, que tiene que ver fundamentalmente con el estado de sección. Estas son unas elecciones completamente atípicas. Se hicieron unas elecciones en 7 provincias, 8 provincias me parece, ¿sí? Decreto ejecutivo de hace una semana, ¿sí? Donde se hicieron elecciones fundamentalmente en una especie de estado de sección, no en una especie, un estado de sección, que es una especie de estado de sitio, con una sociedad, con ciudades completamente militarizadas, con recintos completamente militarizados. Para mí fue extraño ver la cantidad de militares, por ejemplo, en el recinto electoral que yo voté, armados hasta los dientes, armados hasta los dientes. Yo tuve dificultades en mi voto, quiero decirte, Frank, y quiero decirle a la ciudadanía, denunciarlo incluso públicamente, porque yo, perdón, fui con mi familia, nos visitamos, somos una familia grande, tengo varios hijos, y visitamos varios centros, y sacamos fotos prácticamente de todos. Y cuando yo iba a tomarle la foto a mi hija, se armó un despelote ahí porque saltó la delegada electoral de ADN, los miembros de la Junta y un militar prácticamente hasta amenazarme, porque yo estaba en la parte de afuera tomándole la foto desde afuera, que mi hija se colocó el voto aquí al frente justamente para poder tomar. Y ahí hubo un enfrentamiento con un militar. Ese no es el rol de los militares, señores. Y después me Claro. pasó exactamente lo mismo cuando yo me saqué la foto. Incluso un miembro de la Junta Electoral, en mi Junta Electoral, se puso en la puerta así, como que estaba ahí tratando de impedir que se me pueda tomar la foto. Entonces, estas cosas pasaron. Son unas elecciones donde la gente fue intimidada, se creó en el marco de este framing que ellos habían colocado, el framing de la guerra, supuestamente contra la delincuencia y la inseguridad, profundizaron esto y generaron un ambiente efectivamente intimidatorio. Lastimosamente, Frank, bueno, todo esto
Estas cinco cosas, permíteme resumirlas, por favor, porque creo que esta idea es central, ¿sí? Uno, las instituciones de la función electoral, CNE y TCE, y las instituciones de justicia, fiscalía, etcétera, completamente al servicio del candidato, incluso la Corte Constitucional, que hay miles de ejemplos, hay cientos de ejemplos, decenas de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, la Corte sacando pronunciamientos tibios sobre el tema justamente de la licencia, por poner un ejemplo. O el CNE, sin cumplir su rol, denunciando, que tenía que haberlo denunciado, eso es parte de su rol. Ellos están para hacer que se cumpla la ley, ¿sí? La no solicitud justamente de licencia del candidato, ¿sí? O la señora fiscal filtrando los audios eh, eh, reales o ficticios o creados del Consejo de Participación Ciudadana y del señor Verduga como tal. ¿Sí? Dos, el descarado uso de las instituciones públicas, de los ministerios, de los recursos públicos. Tres, la negativa de licencia efectivamente obligatoria y sin remuneración. Y cuatro, la creación de este ambiente social de represión, de intimidación y de miedo. Todo esto, Fran, constituyen o hacen un proceso fraudulento, un proceso ilegítimo. Y al ser un proceso ilegítimo, tenemos un gobierno ilegítimo. Un gobierno que para sostenerse en el poder, y este es otro dato central que creo que tenemos que hacer en el análisis, se sostiene en base a una alianza civil-militar. Y eso es lo que viene además hacia futuro, ¿sí? Entonces, su fuerza, como no está en la legitimidad, porque es ilegítimo, ¿sí? A pesar de haber ganado las elecciones, la gente también, el otro factor que es importante ubicar aquí, después podemos profundizar, lograron reactivar el anticorreísmo, la gente no votó ilusionada por Daniel Noboa, y como no tiene la mayoría realmente en términos de hegemonía, de que le haya creído y hayan votado ilusionados por un proyecto político, por lo que él llama el nuevo Ecuador, ¿sí? Va a hacer uso de la persecución y de la represión que, por ejemplo, el día de ayer y el día de hoy ya se ha visto. Diego Borja, candidato del binomio de Luisa González, pretendió salir por la frontera norte para pasar el feriado en Colombia, ¿sí? Y prácticamente fue detenido. Nah. Y en las redes sociales se ha visto una denuncia pública filtrada de los órganos de inteligencia del Estado, no sé si de policía o militares, donde hay una lista de más de 100 personas, ¿sí? A las cuales se impediría salir del país, ¿sí? A pesar de que no existe ninguna orden judicial, ni absolutamente nada. Entonces, estamos entrando no solamente en un gobierno ilegítimo, fraudulento, sino que estamos entrando en un gobierno claramente dictatorial, lastimosamente en un contexto donde la sociedad ecuatoriana se ha ido hacia la derecha y las ideas que están en la cabeza de la gente son ideas neofascistas. Tengo que decirlo con dolor, pero eso es efectivamente lo que está pasando, Frank. Gracias nuevamente, Pablo, por haber aceptado la invitación y por el preámbulo que nos has planteado como contexto de cómo se fraguó el fraude, no solo en la votación, sino desde antes, con una cancha totalmente inclinada hacia Daniel Noboa, con las instituciones que le sirvieron de alfombra, CNE, PCE, Corte Constitucional, Fiscalía General del Estado y demás instituciones del Estado. Tan solo la Asamblea le hizo falta a Daniel Noboa que le sirviera de alfombra. Pablo, frente a todo este contexto, vemos los resultados, más de 1 millón de votos, más de 1.100.000 votos que se le adjudica a Daniel Noboa. Y te pregunto si todos los elementos que nos acabas de plantear, la compra de votos a través de las más de 100.000 familias de militares, los bonos, estos de estos incentivos a jóvenes, cocinas de inducción que se dieron en la primera vuelta a través de funcionarios públicos y de asambleístas de ADN, entre un sinnúmero de factores, sirvieron para comprar a cerca de 1.100.000 personas que le dieron su confianza a Daniel Noboa. Y por el otro lado, es posible que la candidata de la Revolución Ciudadana no haya sumado ni un 1% en la segunda vuelta electoral. Yo creo, Frank, digamos, tal vez la primera idea que hay que colocar es que este proceso electoral ha sido un proceso con unas características muy particulares. Desde la primera vuelta.
le pregunto a la ciudadanía, yo mismo como ciudadano ecuatoriano, ¿sí? Eh, Miro un poco, regreso la mirada para ver un poco los procesos electorales en el país. Yo soy casi hijo del retorno a la democracia en el Ecuador. Casi voté en la primera elección, no pude votar, no tenía la edad todavía para votar, en el año 1978, cuando fue el retorno a la democracia, ¿sí? Y no recuerdo, Fran, no recuerdo en absoluto un proceso electoral como este que hemos tenido esta vez en el país. ¿Y por qué digo que es un proceso con unas características muy particulares? El primero, Fran, fue una elección donde en la primera vuelta hubo una clarísima polarización en dos candidaturas del electorado, ¿sí? Que prácticamente absorbieron casi el 90% del electorado de la votación. Casi el 90% de la votación. El resto, que fueron 11 puntos realmente, ¿sí? Se distribuyeron entre los otros 14 candidatos. 14 candidatos, ¿sí? Donde el que salía en tercer lugar era justamente el candidato del movimiento indígena de Pachacuti, que tenía 5 puntos, redondeando 5.4 de 5 puntos y 4 décimas del electorado nacional. Esto representa un poco más de alrededor de 550.000 votos como tal, así que tampoco es pelo de cochino. Es una cantidad de votos muy importantes para la unidad ICE y para el movimiento indígena. Entonces, ahí hay una primera particularidad. Y en esta segunda vuelta yo te digo, o sea, ¿qué explica el resultado electoral? ¿Por qué Daniel Noboa supuestamente crece 1.200.000 votos? ¿Y por qué Luisa González solamente crece alrededor de 150.000 votos? ¿Qué pasó? ¿Qué explica esto? Yo, mi visión, te voy a dar mi visión con absoluta transparencia y con absoluta honestidad, porque digamos son valores que marcan mi vida desde muy temprana edad por mi familia, por mi madre, mi padre y por mis opciones de vida. Yo desde los 13 años comencé a participar en la ciudad de Machala, ahora vivo en Quito desde hace más de 40 años, pero en Machala, que es mi ciudad natal, comencé a participar en los grupos juveniles cristianos. Y ahí, digamos, en un movimiento que se llama la JEG, la Juventud Estudiantil Católica, y eso marcó no solamente mis opciones de vida en términos de conciencia racional, sino marcó mis valores, mis principios, que es lo fundamental que yo defiendo y que es parte de la esencia efectivamente de mi vida. Entonces, desde esta perspectiva, yo quiero señalar que creo que las dos principales teorías que se han planteado en el debate, en la reflexión pública, en la conversación digital, ¿sí? Desde la noche del día, fin de la tarde y noche del día 13 de abril hasta la presente fecha, las dos principales versiones creo que tienen razón. Y lo voy a decir de manera muy claramente. Creo que efectivamente hay una metida de mano y un acomodamiento de los votos, ¿sí? Como lo hubo en la primera vuelta para impedir que Luisa asome ganadora, adelante incluso de los votos de Daniel Noboa. Yo creo que eso es verdad. Sin embargo, esto que estoy diciendo necesariamente, Frank, se tiene que comprobar con pruebas. Y las únicas pruebas que pueden permitir eso están fundamentalmente en las actas, ¿sí? Porque hay dos momentos en términos numéricos en donde se podría acomodar los resultados electorales. El un momento es, o el dos espacios. El un espacio son las juntas receptoras del voto, las mesas de votación. Ahí podría meterse la mano. ¿Cómo? La gente ha dicho y dice, por ejemplo, metiendo papeletas ya con la votación dentro de la urna, o el momento de la votación haciendo pasar un voto por otro voto, un voto por un candidato para otro candidato, o incluso el momento en que se llena en el acta, en el papel, se llena los resultados y que luego es firmado por el presidente y el vicepresidente, ¿sí? Y tiene que haber, y ojo que esto al final, tienen que haber unas coincidencias, sin embargo, Frank. Tiene que coincidir el número de personas que fueron a votar con la cantidad de papeletas, de votos efectivos que se hicieron. Entonces, si es que alguien metió una boleta, una papeleta o 10, eso debería de reflejarse como una clara inconsistencia. Entonces, y por eso es muy importante el control electoral, ¿sí? En las mesas electorales.
Pero hay un segundo elemento en el cual podría meterse mano y que es el sistema de conteo de votos electrónico o informático del CNE, ¿sí? Que va, digamos, ingresando la información de manera incluso automática, través de escáneres, etcétera. Esto es una cosa ya con la tecnología muy automatizada, ¿sí? Y que va ingresando y que se podría intentar manipular o que se podría manipular. De igual forma, no es difícil, Fran, si tú tienes las actas de, no digamos las 44.000 mesas electorales del país, pero de 40.000 mesas electorales en el país, no es difícil determinar las inconsistencias numéricas, ¿sí? No es difícil. Y entonces tú puedes efectivamente, sobre la base de un sistema de control electoral adecuado, decir, aquí se metió la mano efectivamente. En definitiva, y An- sintetizando esta primera idea, ¿sí? O estas ideas de que he planteado respecto a la posibilidad de haberle metido mano, ¿sí? Creo que efectivamente se pudo haber hecho. Yo tengo la sospecha, perdónenme, la sospecha nace de la propia actitud oscura, de la propia actitud poco transparente, opaca, de la actitud de favoritismo del CNE, en este caso, con respecto al candidato Daniel Noboa. Pero esto tiene que sustentarse necesariamente en pruebas. Y aquí, digamos, yo soy en eso absolutamente claro, Fran, ¿sí? Y de acuerdo a la ley, al código electoral, hay dos causales fundamentales para presentar la impugnación de actas. La una es una impugnación formal por la falta de firmas de an- los responsables efectivamente de cada mesa electoral, presidente y Y, secretario. y es lo que hizo Andrés Arauz denunciando una decena de actas que habían estado sin la firma del presidente y sin la firma del secretario, y a lo cual el CNE había manifestado que no, que debía ser firmado solo en la segunda página. Sin embargo, preguntaba a algunos miembros, algunos que estuvieron en las juntas receptoras del voto, como participantes del proceso electoral y dijeron, no, hay que firmar en la primera y en la segunda página. Pablo, ¿qué mismo tocaba hacer? ¿Está bien lo que dice el CNE o lo que Andrés Arauz denunció es lo correcto? Y se debe revisar precisamente esas actas que se habían subido al sistema sin la firma, insisto, del presidente y del secretario de la Junta Receptora del Voto. La ley y la norma es muy clara, Fran. Tienen que estar firmados. Un documento de esa naturaleza no puede ser que, digamos, en la primera parte esté los resultados electorales y en otra página completamente en blanco estén las firmas. Estas firmas que estarían aquí no le dan validez a esta acta electoral. Para nada, absolutamente para nada. Tiene que cumplirse. Claro. Sí, y entonces ese es un elemento. Y el segundo elemento, Fran, son las inconsistencias numéricas, que como te digo, ameritan, por supuesto, un enorme aparato, un enorme esfuerzo de control electoral, un enorme aparato, muchísima militancia, muchísima gente haciendo efectivamente el control electoral y ameritan tener un sistema propio, en este caso de organización política, revolución ciudadana, para ir cotejando donde pueden haber efectivamente inconsistencias numéricas. ¿Sí? Yo creo, y lo voy a decir también de manera absolutamente transparente, que se van a identificar actas que tengan lo uno y seguramente lo otro. Pero en ningún caso, Fran, en ningún caso va a llegar a un número de actas que justifique efectivamente el hecho de que supuestamente se hubiera metido mano para cambiar 1.200.000 votos. O si quieres, 600.000 votos. Porque en esto lo que le quitas al uno, si le quitas 600.000, te aumentas al otro. Y con eso completas el hecho de que pueda haber 1.200.000 o 1.100.000 o 1.500.000 votos. 500, 600.000 votos. ¿Sí? El segundo elemento, la segunda teoría de explicación de esto es que efectivamente hubo, yo diría, en oro. Y esto porque me parece que se requiere un ejercicio de mucha lucidez, de mucha sabiduría y de mucha autocrítica en el campo popular y particularmente en este caso en los compañeros de la Revolución Ciudadana, en el movimiento Revolución Ciudadana incluso. Porque realmente no lo vimos venir. Yo incluso como analista tengo que decirlo, no lo vi venir, honestamente. ¿Sí? Pero yo diría que efectivamente se produjo, o sea, ¿qué explica esa diferencia? El uno creció 1.200.000, la otra creció 1.150.000 votos.
Justo a eso me Para mí lo voy, explica. justo a eso me voy, Pablo. ¿Pudo haber existido algún hecho, algún evento catatónico que pudo haber volcado prácticamente los 12% de diferencia que tuvo en la primera vuelta, el 12% de los demás candidatos? Hablamos de ISA, hablamos de Andrea González, de Centro Democrático y demás partidos, prácticamente que toda esa votación se haya ido al candidato de del oficialismo Daniel Noboa. O sea, eso, y te lo pregunto, Pablo, porque eso solo lo he visto en, en elecciones donde ha pasado algo tan trascendental como la muerte de Fernando Villavicencio, donde la candidata de la Revolución Ciudadana perdió 12 puntos. Pero en este caso, ¿pudo haber existido algún hecho similar, algún hecho catatónico que explique este fenómeno? Eh, yo creo que sí. Yo creo que en el fondo, Fran, y quiero ser también muy claro en mis análisis, y por eso también este pedido, este llamado a la actitud crítica y autocrítica, ¿sí? Yo creo que efectivamente en la segunda vuelta electoral, lamentablemente, no se vio venir y faltó capacidad para conectar, eso denotan los resultados, para conectar con el voto blando y el voto indeciso que estaba en disputa en la segunda vuelta. Lo explico. Luisa González en la primera vuelta rompe o trasciende el techo electoral de las dos elecciones anteriores, de las dos elecciones anteriores que tuvimos en el país, el año 2021 y el año 2023. Tengo aquí los datos que me gusta, digamos, en este caso hablar con datos. En el 2021, sí, el resultado electoral de la Revolución Ciudadana de Andrés Arauz fue 32.72%, 32.7. En el 2023, los resultados de la Revolución Ciudadana de Luisa González fue 33.61%, es decir, casi un punto más, ¿sí? Alrededor, en definitiva, del 33-34%, ¿sí? Para ser exactos. Luisa obtiene 44% en la primera vuelta electoral. Y claramente se ve que rompe, trasciende el techo electoral de las dos elecciones anteriores, más o menos con 10 puntos. ¿Sí? Claro. ¿De dónde salieron esos 10 puntos, Fran? Esos 10 puntos, en mi criterio, salieron de un voto indeciso, de un voto blando, de gente que no es correísta necesariamente, ¿sí? Pero que en ese momento tenía una crítica más profunda respecto a la ineptitud, a la incapacidad, a la desastrosa gestión y resultados del gobierno de Daniel Noboa, ¿sí? Y de esa manera vamos a la segunda vuelta con resultados espectaculares, con un posicionamiento, Fran, yo vi encuestas, me llegan algunas encuestas que pude efectivamente observar, con un posicionamiento al inicio de la campaña favorable a Luisa González, dependiendo de la encuesta con 4 a 6 puntos desde el inicio de la campaña, es decir, casi desde el 10 de febrero al siguiente día de la primera vuelta electoral, ¿sí? Pero parece que esto cambia en la última parte de las últimas semanas del proceso electoral. ¿Qué es lo que cambia? Y aquí quiero yo ser claro también en el análisis para tener como lucidez analítica, justamente porque de esta manera podemos aprender y podemos corregir errores, limitaciones que podemos haber tenido. ¿Qué es lo que permite ese proceso? Y yo creo que parte de ese 10%, te quiero decir, lo quiero decir también abiertamente, y esto lo explico desde el análisis de las ciencias sociales, el análisis político y de la sociología, ¿sí? Yo creo que hubo un corrimiento de parte de esos 10 puntos de Luisa que votaron por ella en la primera vuelta, se corrieron hacia Novoa. Y ese 11% que estaba en disputa no fuimos suficientemente capaces de empatar con ellos, de hacer link, de efectivamente llegar a sus demandas, a sus aspiraciones, ¿sí? Y mayoritariamente se fueron con Novoa. ¿Por qué? Y aquí explico las razones. Creo, en primer lugar, que el contexto general de la sociedad, y esta es una cosa, yo lo he señalado permanentemente, que tal vez los estrategas o que tal vez los analistas, etcétera, de la campaña, no lo midieron suficientemente, no midieron adecuadamente la correlación de fuerzas
Frank, sí. Pero yo estoy convencido que la sociedad ecuatoriana se ha derechizado, no como un fenómeno particular nacional, Frank, como un fenómeno mundial. Incluso yo diría, ha asumido una serie de ideas fascistas o neofascistas que se como en expresan Argentina. cotidianamente en el sentido común incluso de la población, incluso de los sectores populares, Frank. La gente dice, por ejemplo, el pobre es pobre porque quiere, porque no aprovecha las oportunidades. Y el Estado no tiene por qué hacerse cargo de los pobres con bonos, con ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas lo dice. Sin embargo, vemos que en mi criterio tuvo resultado el tema de los bonos porque fue una compra directa de votos prácticamente en medio de la campaña electoral. Pablo, La gente dice, Pablo, pero el tema, y a propósito de las encuestas, he revisado algunas de ellas, de los que estaban a favor de Noboa, de los que estaban de manera neutral. He visto sus tracking poll. Los tracking poll son las entrevistas, las encuestas que estaban, las fotografías previas a la elección de los últimos 10 días. Y prácticamente en ninguna, efectivamente, se ve algún evento, se ve ese elefante blanco del cual tú nos haces alusión, de esos 12 puntos de crecimiento de Daniel Noboa. Por lo menos alguna de esas encuestadoras habrían podido haber detectado. Incluso le escuchaba al de estrategias y negocios decir, pero nadie, ninguna de los demás investigadores pudieron ver a ese elefante blanco. ¿Es esto posible? o sea, hemos tenido, Fran, otros momentos en que las encuestadoras no han acertado. Pero en esa magnitud tan En- amplia, tan grande, 12 puntos. O sea, he ha visto habido, no mentir solamente algunas en encuestadoras como Cedatos, es verdad, no solamente en el pero Ecuador, ujú, no solamente en el Ecuador y en otras partes, ¿sí? O sea, yo lo estoy tratando de ver una cosa que para mí es una realidad muy compleja. Probablemente vean lo que pasó en la primera vuelta. En la primera vuelta pasó una cosa más o menos parecida. Parece que ahí hubo manipulación clara de los de las cifras, sobre todo a favor de Daniel Noboa, ¿sí? Pero digamos, yo te digo, en términos de ciencias sociales y ciencias políticas, se puede explicar. Es un fenómeno extraordinario que de mucha particularidad, pero se puede explicar efectivamente. Y yo creo que hay que reconocer, y te voy a decir por, verás, permíteme tal vez terminar, tal vez no me detengo tanto en los detalles, el problema es que si digo generalidades, o si quieres las digo y después las profundizamos. Me da la impresión de que al decir generalidades no se da claridad al discurso y a las explicaciones que estoy dando. Y por eso tal vez me detengo en explicar cada cosa. La primera cosa que yo coloqué, uno, hay un proceso de derechización en la sociedad y que no es resultado simplemente, no es un proceso nacional, es un proceso mundial. El fascismo crece a nivel mundial y crece porque hay una pauperización de las condiciones de vida. Hay unas crisis económicas, sociales y políticas que las podemos ver en Estados Unidos, que las podemos ver en Europa, que las podemos ver en América Latina, ¿sí? Que están llevando incluso a toda esta guerra comercial, que es una cosa mucho más de fondo, ¿sí? Y en ese marco, lamentablemente, los algoritmos, las computadoras, las redes y los medios de comunicación y el discurso de la derecha es el que más ha calado. Primera idea. Segunda idea, o sea, en contexto más favorable a la derecha. Segunda idea, Fran lograron reactivar el anticorreísmo, que se había morigerado un poco. En la segunda vuelta logran reactivar el anticorreísmo por la campaña naturalmente de Daniel Noboa, pero también por los errores. Y a esto es a lo que yo me refiero, la autocrítica, Fran, de la propia estrategia de la Revolución Ciudadana. Te voy a nombrar cosas que algunas de estas ni siquiera se han planteado todavía mucho públicamente. ¿Sabes cuál es el principal factor que para mí permite el cambio, esta migración de votos? Y te lo voy a decir. En Chimborazo, yo tengo amigos, compañeros en Chimborazo, ayudé en algunas cosas de la campaña en Chimborazo, pero en Chimborazo en particular, había pastores evangélicos que optaron, ¿sí? E hicieron campaña por Luisa González en la primera vuelta y que se cambiaron de posición, Fran. El momento en que en la asamblea, no sé a quién se le ocurrió, activaron el tratamiento de la ley de cultos. Tuvimos en el Ecuador 3 fines de semana
Fran, en un país que es, además de empobrecido, de grandes desigualdades sociales, es un país creyente, en un 85% de la población, católicos o evangélicos. Tuviste durante 3 fines de semana miles de curas, de sacerdotes de la Iglesia Católica y de pastores evangélicos haciendo campaña en contra de Luisa González. Dos, el tema de la desdolarización, que ellos lo manejaban, pero que además nosotros, por errores, ¿sí? Las declaraciones de la asambleísta Paola Cabezas, más por confusión que por otra cosa, ¿sí? Y colocar efectivamente en esta coyuntura la entrevista de Rafael Correa a Ricardo Patiño sobre temas de geopolítica mundial, donde Ricardo Patiño dice una cosa que es verdad, Fran, que es verdad. El dólar está en cuestionamiento a nivel mundial como patrón moneda de comercio y el dólar podría caerse como patrón moneda de comercio. Pero eso que lo entendemos nosotros, los letrados, supuestamente, los conscientes, supuestamente, al pueblo a qué le suena, estos señores quieren desdolarizar. Y además tienes toda la campaña mediática. Tres francos. La propuesta de gestores de paz, particularmente proponiendo que iban a ser pagados con medio sueldo básico, proyectó a través de la campaña de la derecha y de los medios de comunicación tradicionales la imagen de un Estado policial de control, comparable con gobiernos que para la derecha y para buena parte de la opinión pública son considerados como gobiernos autoritarios, dictatoriales y represivos de otros países de América Latina. Cuatro, Fran. La denuncia y la filtración de mensajes por parte de la Fiscalía de los chats y de las conversaciones de Augusto Verduga del Consejo de Participación Ciudadana fueron hábilmente utilizadas y capitalizadas para volver a proyectar una imagen que son una especie de caricatura de Frankenstein, de deformación de lo que realmente es el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Y le hicieron asomar como que están buscando el control del Estado, como que se reparten puestos, como que no se tratan con respeto al interior entre los compañeros, etcétera, etcétera. Y cinco, Fran, la idea de Venezuela y de Maduro también caló. Y en ese marco igualmente se cometieron errores. Yo tengo ahí como hipótesis, parte de los análisis que yo hago, hasta la decisión, Fran, de suspender las elecciones en Venezuela fue hecha con el ánimo de profundizar este tipo de mensajes, de ideas, de percepciones en la cabeza de la gente. ¿Quiénes fueron los que reclamaron por un derecho que es democrático? Estoy de acuerdo, pero digamos, tal vez no se analizó suficientemente, pero ¿quiénes fueron los que reclamaron el hecho de que se suspendan las elecciones en Venezuela? La Revolución Ciudadana. Entonces, para el común de los mortales, para los comunes de nuestro país, sin formación política, sin educación política, bombardeados por la canalla mediática, por una dictadura de los medios de comunicación completamente alineados, militando políticamente en la derecha, en la ultraderecha, en la campaña electoral de Daniel Noboa, fue capitalizado. Nos Y han si a esto le, dominado más, nos han y si a dominado esto le más por la suma, ignorancia que por la fuerza, solía decir Simón Bolívar. Pablo, antes de finalizar, me gustaría este tema también que me llamó bastante la atención y es en torno a la probabilidad de que se dé este tipo de resultados. Justamente lo vamos a proyectar también a continuación para ver qué probabilidad existía de que se dieran este tipo de resultados. Y es Pablo del 0, vamos a ver si lo podemos proyectar. Si producción, perfecto, ya lo tenemos ahí en pantallas. La probabilidad de que haya pasado algo como esto y está ahí a continuación es del 0,04%. Pablo, bueno, esto ya es un análisis más cuantitativo, lo que nos acabas de mencionar es un aspecto más cualitativo, pero si nos vamos al término y al ámbito cuantitativo, se podría decir que este resultado de Daniel Noboa prácticamente es un milagro, porque uno cuando ve la probabilidad, analiza la estadística, bueno, yo soy más cuantitativo y por eso siempre me gustan los datos, pero se podría decir entonces que la victoria de Daniel Noboa es prácticamente con esos datos, obviamente,
es un milagro. No, yo creo que lo que hay que decir que es que la victoria de Daniel Noboa es una catástrofe, que también se sucede muy de vez en cuando, querido Frank, ¿sí? O sea, yo no es mi especialidad las matemáticas y la estadística, ¿sí? Manejo elementos naturalmente, pero no es mi especialidad. Pero digamos, los datos lo que te están diciendo es que es muy improbable, pero que podría pasar, porque si no fuera cero, Pero digamos, hablamos si es del que, 0,04%. Algo sí, pero similar, no algo hablamos del, similar a que mi a lo querido del Frank, ordeño, a lo del ordeño, que el ordeño que similar, sea sí. que sea una coincidencia era del 0,00001%. Bueno, ahí habían más ceros, ¿no? Ahí puede haber, digamos, todo un debate, mi querido Fran, respecto al tema de matemáticas, sí. Pero la realidad social, y yo analizo la realidad social desde las ciencias sociales, desde el materialismo histórico, y yo trato de comprender, y creo que eso es lo adecuado, la realidad social fundamentalmente como un sistema de naturaleza integral donde los diferentes elementos, donde todos los elementos de la realidad están articulados. No se puede explicar resultados electorales simplemente viendo las cifras electorales. Se tiene que ver el conjunto de elementos de la sociedad, económicos, políticos, sociales, culturales, militares, institucionales, etcétera, mediáticos, etcétera, ¿sí? Segundo, se tiene que ver en el marco de sus contradicciones, básicamente a partir de la contradicción fundamental. Tú me has escuchado permanentemente hablar del bloque popular y del bloque dominante, porque mi análisis es fundamentalmente desde la perspectiva de los pobres, del bloque popular. Justamente en esa contradicción histórica que produce dolor, muerte, desigualdades, que es justamente los privilegios que tiene las élites económicas y el bloque dominante expresado por las derechas políticas en nuestros países, ¿sí? De acuerdo. Y por último, Lo esa cual, realidad es una realidad siempre compleja y en movimiento, dinámica, Frank. Y yo creo, de que me permites por favor concluir, yo creo, ¿sí?, que si nosotros no aprendemos efectivamente de la realidad y damos explicaciones que no son suficientemente integrales, que nos permitan comprender exactamente qué pasó, esto va a volver a ocurrir. Con un agravante, Frank. Lo que se viene, lo que se viene ahora es muy complicado, porque la derecha y el señor candidato presidente, que lo ha dicho públicamente, que él es muy mal enemigo, viene con todo, viene a fortalecer su orden neoliberal. Te lo firmo aquí, el campo Sacha va a ser privatizado, a pesar de que ya dijeron que no. todos Y los se lo van sectores a entregar estratégicos. a las empresas vinculadas a la familia Novoa. Y No, no eso ya solamente está. el campo Sacha, la generación eléctrica del país, las carreteras, vienen al festín en este momento. Se van a repartir. Términos políticos, Fran, y esta es la siguiente pelea central que se viene, ¿sí? Van a venir dos cosas. Va a venir en primer lugar cambiar la constitución, que según muchísima gente, que según la academia, incluso a nivel internacional, que según los organismos internacionales de Naciones Unidas, ¿sí?, es la Lo, cu- constitución más adelantada del mundo, la van a venir a destruir, a destrozar, violentando y quitando los derechos de los ecuatorianos. Y el lo segundo cual, elemento, lo cual, van a venir Pablo, a perseguirnos, Fran. Lo cual, Pablo, lo vamos a dejar para una siguiente oportunidad. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero la siguiente semana vamos a analizar y te invito desde ya. Es más, lo vamos a generar hoy mismo el enlace para analizar precisamente qué es lo que se nos viene con el planteamiento de la constituyente por parte de Daniel Noboa. Agradeciéndote nuevamente por haber estado aquí con En Retrospectiva, dándonos tus análisis también para darnos un poco de claridad en medio de toda esta oscuridad en la que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Fran. Un abrazo a la distancia para ti y para toda la ciudadanía que le sigue, que sigue tu programa.